Buenas tardes, estimado magíster Anthony Fabricio Cabrera Rivera. Queridos compañeros, sean todos bienvenidos a este mi guión técnico. Soy estudiante de la Unidad de Educación a Distancia, Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Educación Inicial. El día de hoy les voy a hablar sobre los temas de importancia como es el contacto visual y la adaptación en la comunicación. A continuación les voy a explicar el tema. El poder del contacto visual. Es el proceso de adaptación. Es fundamental en la comunicación, a pesar de las diferencias en las significaciones del lenguaje. Las personas de origen social o cultural distinto intentan comunicarse para establecer un significado común. Este proceso, conocido como adaptación, permite superar barreras lingüísticas y lograr una comunicación efectiva. Este texto explora el concepto de adaptación en la comunicación, su importancia y cómo se manifiesta en diferentes contextos a nivel de lenguaje. Les voy a dejar algunas preguntas como son, ¿qué papel juega el contacto visual en la comunicación afectiva? Y como segunda pregunta, ¿cómo afecta el contacto visual la percepción del mensaje? Compañeros, esto les dejo para que piensen y reflexionen acerca del tema que se va a tratar. Importancia del contacto visual. Es la primera habilidad física y el movimiento en la comunicación. Los ojos establecen contacto directo con la otra persona. Se refleja entusiasmo, naturalidad y, y convicción de ideas. Inspira confianza y credibilidad. Errores que deben evitarse en el contacto visual. Dejar vagar la mirada, parpadear lentamente, mantener el contacto visual menos de 5 segundos, ver a las cámaras y no a las personas, concentrar el contenido visual en un solo sitio. Consejos para un contacto visual efectivo. Mantener el contacto visual de 5 a 10 segundos. Fijar la mirada en varios lugares del auditorio. Utilizar puntos de referencia en el recorrido de 180 grados. Evitar distracciones y mantener la atención en el público. Objetivos. Explicar el concepto de adaptación a la comunicación. Identificar los niveles de lenguaje y su importancia en la comunicación. Analizar la importancia de la adaptación en diferentes contextos sociales y culturales. Conclusión. El contacto visual es fundamental para una comunicación efectiva, ya que transmite seguridad, verdad y convicción. Evitar errores comunes y seguir consejos prácticos. Puede mejorar significativamente la comunicación en diversas situaciones. Voy a dejarles un par de preguntas. Como primera pregunta, ¿cuál, ¿cuáles son algunas estrategias efectivas para adaptarse en diferentes situaciones? Y como segunda pregunta, ¿cómo se puede adaptar el lenguaje y el comportamiento en función del contexto? Voy a dejar estas preguntas para que piensen y analicen más sobre el tema que les voy a presentar. Parte 2. La adaptación a la comunicación clave para el entendimiento. A pesar de las diferencias que se, co- que se encontrasen en la significación del lenguaje, dos personas de origen social o cultural distinto tratarán de comunicarse de algún modo.
de manera que se vaya haciendo cada vez más comprendible su mensaje, sea verbal o no verbal, hasta llegar a establecer un significado para ambos. A este proceso se le conoce como adaptación. La adaptación como proceso que permite superar las barreras lingüísticas y culturales para lograr una comunicación efectiva entre personas de diferentes orígenes. A la adaptación la podemos definir como el proceso por el cual dos personas de origen social o cultural distinto tratan de comunicarse y establecer significado en común. Importancia. Reduce las diferencias en la interpretación del mensaje. Permite entenderse en situaciones formales e informales. Implica modificaciones en lugares y formas de actuar. Niveles de lenguaje. En el culto encontramos al académico, especializado y técnico. En el estándar encontramos el coloquial, organizacional y familiar. En el popular encontramos el común, vulgar o obsceno. Características de cada nivel. Origen, estructura, vocabulario y uso. Consejos para una comunicación efectiva. Observar y aprender hábitos y costumbres del contexto cultural. Reconocer diferencias en patrones, comportamiento verbal y no verbal. Adaptarse a las situaciones y funciones sociales. Objetivos. Educar sobre el proceso de adaptación en la comunicación. Sensibilizar sobre la importancia de la adaptación en la comunicación efectiva. Como conclusión, podemos decir que la adaptación es fundamental para la comunicación efectiva, ya que permite superar barreras culturales y lingüísticas. Entender los niveles del lenguaje y adaptarse a las situaciones sociales es clave para una comunicación exitosa. Gracias. Eso ha sido todo mi guión técnico. Disculpa.